pero ya se ha vuelto cada vez más internacional por la participación de investigadores como estudiantes de posgrado de diferentes lugares del mundo. Entonces, es la séptima y se me hace increíble porque pareciera que fue ayer, Miguel Ángel. Sí. Hicimos la primera, ¿sí? La primera escuela fue en el... Pero ya son 7 años, casi 8 años. Sí, y esto ha dado, pues, lugar no solo a colaboraciones en el ámbito de esta escuela, o sea, que tiene por objetivo promover los estudios de la superconductividad. Es un área importante de la física, pero también tiene muchas aplicaciones y también nos ha permitido relacionarnos con gente del área musical o técnica, algunos dispositivos, reproductores, que fabrican cables, etc. Entonces, el objetivo de la escuela, desde el inicio, fue promover el estudio de la superconductividad de México. Ese fue el principal objetivo. Dar a conocer a los estudiantes las bases, como en el caso de hoy, las bases sobre la superconductividad computacional, y que también pues, se interesaran en el campo. Cada vez hubiera más estudiantes relacionados con este tema. Bien, quiero mencionar que los organizadores realmente han sido pues, Miguel Ángel Solís, el doctor Omar de la Peña, el doctor Federico, que son los que activamente han participado. Yo los he ligado un poco debido a las actividades. Sin embargo, gracias a ellos y ahora con la participación de otras sedes, como la de nuestra invitada especial del día de hoy, Omar, creo que no se escucha lo que para que esta escuela se llevara a cabo, se lleve a cabo. Bueno, sin más, Miguel Ángel, voy a dar por inaugurada, voy a decir las palabras claves, ¿sí? Siendo las 12 horas, 9 minutos, el día 17 de noviembre de 2023, aquí en el Instituto de Física de la Benemérita Universidad de Puebla. Normalmente inauguramos estos trabajos de la séptima escuela de superconductividad. Y bienvenidos sean todos los que están en línea, pues también bienvenidos y que esta escuela sea muy provechosa para todos nosotros. Quedas como moderador. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias otra vez por su participación. Entonces, hoy vamos a tener la primera charla de hoy a cargo del doctor Sergio Villa Cortés. Él está ahorita asociado como un investigador, como un research assistant en Healthy Materials Incorporated en Rochester, en Nueva York, en Estados Unidos. Y mencionar un poquito la trayectoria del doctor Sergio Villa. Él se doctoró en el 2018 en Sintetizar Zacatenco, en el Departamento de Física. Luego hizo una estancia postdoctoral aquí en el Instituto de Física, la UAP, del 2019 al 2021. Conmigo precisamente estuvimos trabajando en sistemas de iOS. Después se fue a realizar otra estancia postdoctoral en Estados Unidos, en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, de 2021 a 2022. Y de 2022 hasta la fecha ha estado en esta posición como research assistant. Entonces, adelante, Sergio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Omar. Solo para confirmar, ¿ves mi ratón y la presentación? Sí, se ve muy bien. Ok. Bueno, gracias por la presentación, Omar, y por la invitación. Como les comentó Omar, ahorita me encuentro laborando en una empresa que en sí es privada, es Uniartil Materials. Es una empresa de reciente creación, se constituyó hace un poco más de un año, como un año y medio.
Y bueno, el enfoque, la idea de la empresa es realizar investigación y producir superconductores basados principalmente en hidruros metálicos que puedan tener una aplicación real, en una aplicación tecnológica. Y bueno, en sí estos materiales basados en hidrógeno, estos materiales superconductores, son de la clase, bueno, del tipo de materiales superconductores convencionales. Y básicamente ese es el tópico de la charla. La charla está dirigida más para estudiantes, es como para presentarles un panorama general de lo que es la teoría de Migdal-Eliasberg, y especialmente porque en años recientes, tanto la teoría de Migdal-Eliasberg como la teoría funcional de densidad y esta clase de materiales hicieron así como que un match perfecto para convertirse bueno, la teoría de Migdal fue una teoría en estos años predictiva, contrario a como se usaba en los años 70s, 80s, 90s, que era más como para dar una explicación sobre la naturaleza del estado superconductor. En estos años recientes se ha usado mucho y más como una forma predictiva, y ha sido bastante acertada las predicciones que se han estado realizando. Y bueno, al finalizar de la segunda parte de la charla está relacionada con realizar unos comentarios y perspectivas que tengo respecto a este tipo de materiales, más centrados ya a la parte experimental, ahora que estoy laborando aquí directamente, trabajando con las personas que se han dedicado a sintetizar estos materiales. Y bueno, hay varios problemas inherentes a las técnicas experimentales que hay que tener en consideración para entender este tipo de materiales. Y bueno, como saben, la superconductividad se descubrió de forma accidental hace más de 100 años, en 1910, cuando Camerly Wans observó una... ¿Se le fue la conexión? Al parecer a Sergio, creo que ya está, ¿sí? Al parecer a Sergio se le fue la conexión. Vamos a esperar un momentito. Sí, se desconectó un momento. Pues una disculpa por ello. Ya también el micrófono que estaba abierto ya se cerró. Entonces vamos a esperar unos minutitos, por favor. Es que también cerró su micrófono el doctor Miguel Ángel. Sí. Sí. Aquí vean los asistentes que Sergio se le perdió la conexión por un momento. Entonces vamos a esperar un momentito. Ok, ya está conectado. Tu micrófono. Sergio, tu micrófono. Ya. Sorry, ¿no me escucharon? Es que creo que se te desconectaste un momento. Perdimos la conexión. Ok. ¿En qué parte? Sorry. Bueno, voy a empezar de nuevo. Sí, está bien. Nada, te desconectaste cuando dijiste Camerly Ons. Ya, ok. Si vuelve a ocurrir, me avisan, porfa, porque creo que tengo un corto aquí en el micrófono. Ok. La superconductividad, les decía, se descubrió hace más de 100 años. Disculpa, Sergio, la presentación podrías compartirla. Oh, diablo, se desconectó todo. Sí. Creo que fue un problema de la red. Ok. Va. Sí, no te preocupes, con calma. Vamos a poner la que sea. Ok, ahí está. ¿La pueden ver? Sí, ya se ve.
Ok, gracias. Bueno, les comentaba, la superconductividad se descubrió de forma accidental hace más de 100 años, cuando Kamerlingh Onnes observó que un descenso abrupto de la resistencia en el mercurio. Por este descubrimiento le otorgaron el premio Nobel, y desde esa fecha para acá no se ha parado de investigar y tratar de encontrar nuevos materiales superconductores. En sí, la superconductividad ha sido un campo bastante activo. Se han otorgado varios premios Nobel por estudios relacionados a estos materiales. Y bueno, en todos estos años de investigación se han encontrado varias clases o tipos de superconductores que se agrupan de acuerdo al tipo de material, de elementos que están conformados, o también al mecanismo de formación de pares de Cooper por el cual se puede explicar la superconductividad. El más reciente de ellos, bueno, y el que me tocó a mí mientras era estudiante, es la clase de los hidruros metálicos. La historia de los hidruros metálicos es un poquito vieja en sí, pero se volvieron famosos, o bueno, saltaron a la fama cuando se reportó en el 2015 la síntesis del hidruro de azufre. Cuando se hizo este reporte causó un gran revuelo por varias razones. Una de ellas es la temperatura crítica. Este material tiene una temperatura crítica de alrededor de 200 Kelvin, y eso automáticamente lo convirtió en el material superconductor con mayor temperatura crítica, superando a los cupratos. Una vez que se sintetizó este material, inmediatamente a los pocos años se logró sintetizar otros materiales basados principalmente en los hidruros de lantano, de itrio, de cerio y de calcio. Todos estos materiales tienen superconductividad. La temperatura crítica es arriba de los 200 Kelvin. En especial el hidruro de lantano, que tiene una temperatura crítica de alrededor de 260 Kelvin. Y teóricamente se ha predicho que si se llega a sintetizar este hidruro de itrio con 10 hidrógenos, tendría una temperatura crítica por arriba de los 300 Kelvin. Y bueno, toda esta gama de superconductores, independientemente del material con el cual están constituidos, presentan una serie de propiedades que son generales para el estado superconductor. El más famoso, por supuesto, es la caída en la resistencia eléctrica. También se encuentra el efecto Meissner, los campos eléctricos los campos magnéticos críticos, el superior, el inferior, el termodinámico, y el salto en la capacidad calorífica y el efecto isótopo. Este efecto isótopo asociado más a los materiales convencionales. Bueno, para los años 50, prácticamente todas estas propiedades ya se conocían de forma experimental. Ya están bien caracterizadas. Incluso había varias ecuaciones de carácter un poco más empírico que ayudaban a dar una explicación o a caracterizar las propiedades de los materiales. Sin embargo, no había una teoría general, así que diera una explicación concreta de por qué estos materiales, por qué los metales transicionan del estado normal al estado superconductor. Sin embargo, estas dos propiedades fueron las que le dieron la pauta a Bardeen, Cooper y Schiffer para presentar la primera teoría microscópica que explicara este sistema. En especial, el cambio, salto en el calor específico, está relacionado con un cambio en las propiedades electrónicas, y más específico con la aparición de una brecha energética. Para dar una explicación a esta brecha energética, Leon Cooper tuvo una idea fantástica que hoy en día me parece siendo genial. Fue como la semilla que generó toda la explicación teórica al estado superconductor. Él lo que hizo fue
estudiar un gas de electrones interactuante, y lo que él mostró es que si en este gas de electrones hay un par de electrones que interactúan a través de un potencial atractivo efectivo, él no da una explicación de por qué aparece o por qué motivo se genera este potencial atractivo, únicamente lo genera, y en el caso de que aparezca, el sistema se vuelve inestable y colapsa un nuevo estado base. Este es el estado base superconductor. A este tipo de electrones que interactúan a través de este potencial atractivo, eso es lo que hoy conocemos como pares de Cooper, y ha sido básicamente la idea fundamental, la base por la cual se ha explicado el estado superconductor tanto en sistemas convencionales como no convencionales. Y bueno, la otra propiedad que se había observado muchas veces experimentalmente era, como les comenté, el efecto isótopo. El efecto isótopo está asociado a un cambio en los modos vibracionales de la red cristalina del material, y junto con Bardeen, Cooper y Schiffer, ya con la idea de Cooper, lo que fue proponer que este potencial efectivo atractivo del artículo de Cooper se generaba gracias a la interacción entre electrones y fonones. Este era básicamente el motivo por el cual se generaba el potencial y se generaba el nuevo estado superconductor. Este paper, bueno, esta teoría aquí es donde presentan la primera teoría microscópica de la superconductividad, es la que se conoce como la teoría BCS, y bueno, les dan su premio Nobel, y hoy en día prácticamente todos los materiales superconductores para los cuales la formación de pares de Cooper se puede explicar por medio de la interacción electrón-fonón se conocen como materiales convencionales, y cualquier otro mecanismo que no sea la interacción electrón-fonón se les conoce como materiales no convencionales. Este artículo por sí mismo es muy bueno. Si tienen un chance, sobre todo los estudiantes, de leerlo, está fantástico. Lo pueden leer para que vean más o menos cómo fue el razonamiento que usaron Bardeen, Cooper y Schiffer para proponer la teoría. El razonamiento físico es genial. Y bueno, en el artículo no solo es la teoría, lo que les ganó el premio, lo que les valió el premio Nobel fue que fueron capaces de explicar varias propiedades experimentales como el efecto isótopo, la brecha energética, y en general proponen una serie de relaciones universales de varias otras propiedades como las longitudes de coherencia, las longitudes de penetración. En general ellos proponen que hay se puede derivar de la teoría unas relaciones universales. Y en sí la teoría es una teoría bastante general, y ese es un punto, creo que débil de la teoría, porque es independiente de los materiales. Es decir, no hay forma de que las características peculiares o específicas de un material puedan ayudarte a hacer una predicción acertada sobre las propiedades superconductoras de los materiales. Estos valores universales son más bien como una guía, algo que se puede o no cumplir. De hecho, muchos materiales experimentalmente, aunque sean materiales convencionales, no siguen estas reglas, estas relaciones de forma así acertada. Otro punto débil de la teoría es que es una teoría de acoplamiento débil. Esto es algo inherente al formalismo que se utilizó el formalismo matemático que utilizaron para desarrollar la teoría. La teoría la desarrollaron usando una teoría de perturbaciones en la que se asumía que la interacción electrón-fonón debería ser pequeña comparada con con la energía del estado base. Una teoría que vino a solventar, o bueno, que no tenía este tipo de restricciones, vino a ser la teoría de Migdal-Eliasberg.
En un primer artículo, Migdal, en este articulito, lo que hace es presentar de forma general cómo es que podemos aplicar, utilizar las técnicas, el formalismo de la teoría cuántica de campos no relativistas para resolver problemas en estado sólido. Actualmente este tipo de formalismo se usa ampliamente, no solo en superconductividad. Hay por ejemplo, el método GW en principio está basado en razonamientos similares a los que presentó Migdal. Bueno, ya en un artículo posterior, ya en concreto con unos meses de diferencia, ya presenta lo que es el estudio de la interacción de electrón-fonón en un metal en el estado normal, usando este formalismo. ¿De qué trata este formalismo? Básicamente es realizar una expansión de la función de Green en términos de la interacción. Aquí este es un operador de ordenamiento temporal y usualmente se evalúa utilizando el teorema de Wick, donde aquí la interacción, en este caso, para este sistema en específico, está formado por la interacción electrón-electrón y la interacción electrón-fonón con sus debidas definiciones. Por ejemplo, aquí el potencial, aquí es el potencial de Coulomb para la interacción electrón-electrón, y para el caso de la interacción electrón-fonón, esta de aquí es la matriz de dispersión de fonones debido al intercambio, de dispersión de electrones debido al intercambio de fonones. Estos de aquí son los operadores de creación y aniquilación de electrones, y este de aquí es el campo asociado a los fonones. Otra cosa bonita del método, usualmente en los libros de texto, para los que son estudiantes, te ponen como ejemplo la evaluación al primer orden. Luego, si tienes suerte, algunos libros te presentan la evaluación al segundo orden. Por lo general se deja a los estudiantes de ejercicio que hagan el segundo o el tercer orden, pero si eres muy manchado, como el doctor Vaquero a mí en el Simvestal fue el que me presentó, me introdujo a este campo de la física, te pide que trates de evaluarlo hasta el cuarto orden, así a mano. Es imposible casi, se hace un chorizo gigantesco. Pero bueno, la cosa bonita de este formalismo son los diagramas de Feynman. Los diagramas de Feynman siguen reglas muy básicas, muy específicas, que te permiten hacer una evaluación de todos los órdenes en la función de Green de forma sencilla. Este es un ejemplo de los diagramas de Feynman para esta función de Green. Aquí en este caso, esta línea representa una función de Green para un electrón no interactuante. La línea ondulada es la interacción electrón-electrón. La línea punteada representa la interacción, es una función de Green para fonones. Y los vértices representan la interacción, son las matrices de dispersión de electrones debido al intercambio de fonones. La función de Green, los diagramas de Feynman te permiten agrupar diagramas que sean similares, algo parecido como a una especie de factorización, que te permiten reescribir la ecuación, la función de Green de otra manera. En este caso, por ejemplo, definiendo estas dos interacciones a través de este diagrama, la función de Green la puedes reescribir de esta forma, o después de un poco de más hacer más agrupaciones, llegas a esta expresión. Esta expresión en notación normal, la notación original, es una ecuación de Dyson. La ecuación de Dyson es en sí una ecuación autoconsistente, esto es decir, esta es la autoenergía. La autoenergía está asociada te dice las excitaciones que ocurren en los electrones, sí, en las, más específico en las cuasipartículas asociadas esta función de Green representa las energías, los polos te dan las energías en
en el estado normal, y la autoenergía te dice el salto después de que las partículas fueron excitadas. La autoenergía está dado en términos de esta misma función de Green. De esta forma es una ecuación autoconsistente. Aquí para este sistema la autoenergía en diagramas de Feynman, de nuevo, está definida de esta forma, se puede agrupar. Aquí esta es una función de Green. Después de un proceso un poquito largo de agrupamientos, llegas a esta expresión. Bueno, pues defines esta interacción efectiva. Esta interacción efectiva es en sí esto de aquí representa una polarización, y esto es en sí lo que la interacción efectiva es lo que te dice es que tanto los electrones como los fonones están interactuando mutuamente y modificando sus propiedades entre ellos. En notación, la notación original, la autoenergía se puede reescribir de esta forma, separando los términos, uno asociado a la interacción electrón-electrón y otra a la interacción electrón-fonón con sus respectivas definiciones. Aquí este es el potencial efectivo, el potencial de Coulomb efectivo, y este es el potencial asociado a la interacción electrón-fonón. Ambos potenciales son potenciales apantallados. Aquí esta es una función dieléctrica. Aquí esta es la polarización. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Que es que la interacción entre electrones y electrones está apantallada debido a la emisión y absorción de fonones. Y por otro lado, la interacción electrón-electrón, la interacción electrón-fonón se encuentra también apantallada, y en este caso debido a la nube electrónica que está alrededor de los iones. A temperatura finita y después de un proceso de un poco algebraico en el que se sustituye la función de Green de fonones en términos de una función espectral, se obtiene esta expresión. Aquí es lo que ya en superconductividad conocemos como el parámetro de acoplamiento electrón-fonón, que tiene esta expresión. Esto de aquí básicamente es lo que calculamos mediante la teoría del funcional de densidad, o también se puede obtener de dos experimentos de tunelamiento. Es algo que se hacía mucho en los años 70 y 80. Y bueno, el hecho de que lo podemos calcular para un material específico por medio de la teoría del funcional de densidad es lo que le da el carácter predictivo a esta teoría. Por aquí es por donde es como el link entre toda esta teoría abstracta y materiales, características específicas de los materiales. Y bueno, ya que teníamos esto, bueno, ya que Migdal presentó este formalismo, que lo que vino a hacer un par de años después, Eliasberg fue retomar este trabajo de Migdal y presentar generalizarlo. El trabajo de Migdal fue para metales en el estado normal. Eliasberg lo retoma y lo generaliza para el estado superconductor. Los artículos aquí de Eliasberg, él usa una notación un poco medio abstracta, diferente, pero lo que va a encontrar, por ejemplo, más en libros de texto es la notación de Nambu. La notación de Nambu es algo, es una notación más intuitiva. En esta notación se define la función de Green a través de unos campos de dos componentes o en términos de una matriz. Al evaluar estos campos te da una matriz donde estas de aquí fueron las funciones de Green en el estado normal, justo las que estudió Migdal, y estas de aquí representan funciones de Green asociadas a los pares de Cooper. Esta función de Green también satisface una ecuación de Dyson de esta forma con su respectiva autoenergía. La autoenergía básicamente es similar, pero en este caso es una matriz. Estas son matrices de Pauli. Algo importante que hay que mencionar a esta teoría es que esta es una versión un poco simplificada donde solo se toma en cuenta la interacción electrón-electrón y la interacción electrón-fonón. Sin embargo, aquí en la autoenergía se puede considerar una versión más
más completa en el que se pueden incluir, por ejemplo, interacciones spin-órbita, se pueden incluir una autoenergía asociada a las impurezas paramagnéticas, en fin, es bastante versátil la teoría y todo se introduce principalmente agregando términos a la autoenergía. Bueno, aquí algo importante. Bueno, tanto en el estado normal como en el estado superconductor tenemos potenciales efectivos. Estos potenciales efectivos son los mismos que encontró que mostró Mittal. ¿Cuál es la diferencia? Estos potenciales efectivos entre iones y electrones también se encuentran presentes en los sistemas metálicos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la chispa que hace que que el metal pase del estado normal al estado superconductor? Este es un pequeño ejercicio que viene en el libro de teoría de superconductividad de Schiffer. También se los recomiendo que lo lean, es muy bueno. Y bueno, aquí lo que él muestra es justo es el potencial de Coulomb apantallado. Aquí esta es la función dieléctrica, y lo que él muestra es que hay un fonón resonante a partir del cual el potencial está sobre apantallado. Es esta región, aquí es donde el sistema transiciona del estado normal al estado superconductor. ¿Cómo es que el metal o el sistema metálico pasa? Estos son fonones, cómo es que llegamos del estado normal al estado superconductor. Principalmente está dado debido a la temperatura, a cómo los fonones cambian energéticamente con la temperatura. Y bueno, se los recomiendo, está muy bonito. Y bueno, ya en la práctica lo que se usa son para cálculos de propiedades superconductoras en materiales específicos, son este tipo de ecuaciones. En sí son los componentes matriciales de la autoenergía y de la función de Green. Estas son bastante generales, incluyen la anisotropía de la superficie de Fermi. En la práctica, bueno, esta ecuación en específico te dice el cambio en el potencial químico cuando el sistema pasa del estado normal al estado superconductor. Desde los años 70, 80 se había encontrado que esta diferencia, bueno, el cambio en el potencial químico era muy pequeño, casi despreciable, y es por eso que este término se anulaba y no se trabaja con esta ecuación. También se anula de esta ecuación y de esta ecuación, y por lo general solo se trabaja con estas dos ecuaciones. Son como que la versión más general con la que se trabaja. A partir de aquí ya empiezas a hacer aproximaciones, y las aproximaciones que hagas o que se hacen dependen ya a peculiaridades específicas del material que tú estás trabajando. Por ejemplo, la mayoría en sí, todos los materiales tienen cierto grado de anisotropía en la superficie de Fermi. Sin embargo, muchas veces esa anisotropía es muy pequeña, y lo que se hace es considerar una versión o no utilizar una versión de las ecuaciones de Eliasberg, en las que se asume que la superficie de Fermi es isotrópica, y también que la densidad de estados alrededor del nivel de Fermi es constante. Básicamente estas son las ecuaciones que se usan a granel en miles de artículos. Estas son como que las más básicas, las más conocidas, y las que más se utilizan para hacer predicciones o para calcular propiedades de materiales que se encontraron experimentalmente. En la práctica no les comenté, este potencial, les voy a mostrar un poquito para atrás, es este potencial efectivo. Este potencial efectivo
expresado aquí. Esto les recuerda más o menos como un potencial, como el potencial que se calcula por medio del método GW. Es bastante similar y de hecho de las pocas personas o artículos que lo calculan utilizan métodos muy parecidos al GW. Sin embargo, es un proceso muy, muy costoso y en la práctica lo que se usa es, bueno, se maneja como un potencial, un parámetro. Es algo como un parámetro que tiene valores que pueden ser casi muy cercanos a 0 a valores tan grandes como 2.2, perdón. Y bueno, este tipo de ecuaciones, por ejemplo, son las que, como me comentó Omar, hemos colaborado con él bastante. Las hemos estado utilizando bastante para, por ejemplo, en estos 3 artículos para estudiar los efectos de dopaje en estos hidruros metálicos. Hay otra versión, depende como quieras. Por ejemplo, esta otra versión de las ecuaciones de Migdal-Eliasberg, tú no asumes que la densidad de estados es constante alrededor del nivel de Fermi y entonces tomas en cuenta de forma explícita la dependencia energética de la densidad de estados. Estas ecuaciones son especialmente útiles para estudiar sistemas que tienen singularidades de Van Gogh cerca del nivel de Fermi, como es el caso del hidruro de azufre, que es lo que utilizamos para estudiar este sistema con Omar y lo publicamos en este articulito. Hay más versiones, las ecuaciones de Eliasberg son bastante versátiles y por ejemplo, si tomas en cuenta que tu sistema está inmerso en un campo magnético externo, tienes que tomar en cuenta las ecuaciones de Maxwell desde el principio, desde que empieza la derivación de las ecuaciones de Migdal-Eliasberg y obtienes unas ecuaciones muy parecidas a estas. En este caso, estas son útiles para calcular los campos críticos magnéticos, el inferior, el superior y el termodinámico, pero también te ayudan a calcular la coherencia, la longitud de coherencia y la longitud de penetración. En sí, para mí, esas propiedades son las más importantes para los materiales superconductores, más incluso que la temperatura crítica. Y bueno, lo usamos recientemente con Omar para estudiar los campos magnéticos críticos y las longitudes de coherencia y penetración en el hidruro de azufre, en este hidruro de itrio. En general, como todas las ecuaciones que les muestro se evalúan en el eje imaginario de las frecuencias. Estas son frecuencias de Matsubara, están en términos de la temperatura. Y en general también hay su versión en el eje real. En general las ecuaciones en el eje imaginario se utilizan para calcular propiedades termodinámicas, como la temperatura crítica, los campos magnéticos críticos, las longitudes de coherencia, las longitudes de penetración y la longitud y la capacidad específica. En el eje real se utilizan más para calcular propiedades dinámicas como la brecha energética de las cuasipartículas, la densidad de estados de las cuasipartículas, la conductividad óptica y las propiedades de transporte como la densidad de corriente. No es un pequeño paréntesis. Omar, ¿me sigues oyendo? ¿Sí me escuchan? Yo creo que Sí, te escuchamos. ok, es que no sé si estoy hablando nada la más. presentación completa. Ok, va, ok, bueno, hasta aquí la teoría en sí es, en el caso específico de los hidruros los hidruros metálicos, superconductores, fue muy importante. Básicamente, aquí en esta gráfica, casi todos los superconductores de baja temperatura crítica, incluido el dibromuro de magnesio,
son superconductores convencionales. En toda esta época, bueno, la función primordial de las ecuaciones de Ellsworth era más como explicar la naturaleza del estado superconductor en estos materiales. En esta época, siempre los experimentales eran siempre los que llevaban la batuta, ¿no? Eran los que hacían el gran descubrimiento y presentaban nuevos materiales superconductores, y en la teoría pues nos tocaba más bien como caracterizarlos, dar una explicación a sus propiedades. Pero con los hidruros metálicos fue una cosa un poco diferente. Para el 2015, para el principio del 2010, prácticamente ya había varios algoritmos basados en DFT que eran útiles para calcular o predecir estructuras cristalinas, como algoritmos genéticos, particle swarm, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero bueno, eran muy útiles para predecir las estructuras cristalinas que se podían formar y las presiones a las cuales eran estables termodinámicamente. Y bueno, eso en conjunto con la teoría de Migdal-Eliasberg se produjo como un match en el cual se pudo predecir de forma muy, muy eficiente, bastante acertada, las propiedades, en específico la temperatura crítica de la mayoría de los materiales superconductores binarios. El primero, el más famoso, por supuesto, fue el hidruro de azufre. Fue como que todo el mundo volvió a verlos cuando se anunció. Sin embargo, todo así como que el boom teórico comenzó un poco antes, en el 2011. Yo dejé de escuchar. Se perdió la conexión de Sergio de nuevo. Pues vamos a esperar un momentito. Probablemente por el clima. Tenemos unos momentitos. Y creo que ya se volvió a conectar. Sergio, el micrófono. Oh, diablos. Y se fue otra vez un momentito. Era cuando estabas hablando ya pasaste a la diapositiva de los catratos, creo. Ok, les decía, todo comenzó aquí con... Perdón, si puedes compartir otra vez la pantalla. Oh, diablos. Ahí va. Listo. Ok, ahí está, gracias. Ok, gracias. Como les comentaba, el primer, así como que el boom fue teórico, fue este artículo. Este artículo fue el primero de su clase. Fue el primer artículo en predecir superconductividad en hidruros metálicos. En él se predicen por primera vez todas las estructuras cristalinas que se pueden formar y las presiones a las cuales son estables en este sistema de calcio con hidrógeno. Y también, usando la teoría de Migdal-Eliasberg, se hace una predicción bastante acertada de la temperatura crítica que podría tener una vez que se sintetizara. Paradójicamente, este fue el primer
material superconductor nuevo que se predijo, pero también fue el último de los últimos en sintetizarse. Se sintetizó apenas hace un par de años. El más famoso, por supuesto, fue el hidruro de azufre, que fue este articulito en el 2014 y que de forma muy rápida se logró sintetizar experimentalmente, que fue el hidruro de azufre. En un periodo muy pequeño, prácticamente para el 2019, esto decimos que es del 2012 al 2019, ya se había escaneado toda la tabla periódica. Esto es, ya se conocen todas las posibles estructuras cristalinas y las presiones y las temperaturas críticas que pueden aparecer en los sistemas binarios. Esto es un elemento un elemento de la tabla periódica y el hidrógeno en muy poco tiempo. Y bueno, ya se sabe, por ejemplo, teóricamente el que mayor temperatura crítica pueda tener es este que les comenté al principio, el hidruro de itrio con 323 Kelvin. Entonces, ¿qué sigue, no? Ya experimentalmente ya sabes que en los sistemas binarios el hidruro de lantano es el que más temperatura crítica presenta con 260 Kelvin y la predicción teórica que más temperatura crítica tiene es el hidruro de itrio. Aquí como paréntesis, es casi alquimia cómo se realiza en el experimento, pero prácticamente todos los grupos han estado tratando de llegarle al litio con 10 hidrógenos. Es algo que parece casi imposible, es completamente difícil, muy difícil. Y bueno, ya tienes esto. ¿Qué es lo que sigue, no? Pues los sistemas ternarios, pero pensar en sistemas ternarios tiene un pequeño detalle, ¿no? La cantidad de combinaciones que puedes tener de dos átomos más el hidrógeno es muchísimo más grande que en el caso de los sistemas binarios. Y también la cantidad de posibles estructuras cristalinas que se pueden predecir son muchísimo más grandes. Como ejemplo, en el primer artículo que les mostré, en los hidruros de calcio, se escanearon alrededor de 1200 posibles estructuras cristalinas que se podían formar combinando hidrógeno y calcio. Para un sistema como, por ejemplo, ternario como el de hidrógeno, nitrógeno y lutenio, un artículo reciente que publicaron, la cantidad de estructuras cristalinas que se podrían predecir subió hasta 400,000. Es una cantidad impresionante, de los cuales, por supuesto, solo 4,000 no creo que eran 2,000, eran termodinámicamente estables o metaestables. Sigue siendo una cantidad impresionante. Y el problema es cuando tienes que decidir cuál de ellas es la que puede presentar temperatura crítica muy alta. Bueno, lo primero que se hizo, por supuesto, o lo lógico es, pues vamos a empezar a trabajar con los elementos que ya sabemos que se pueden sintetizar, porque ese es otro problema. Una cosa es predecir un sistema ternario y otra cosa es sintetizarlo. A la fecha, los que más se han logrado sintetizar son lantano, itrio, escandio, cerio, calcio, y tántalo, creo. Los demás de la tabla periódica no es tan fácil sintetizarlos. No es así de que aquí te doy la receta, la estequiometría y ahora me lo sintetizas. No es así. Y bueno, lo que se hizo fue precisamente comenzar con los materiales que ya podemos sintetizar, que es con el calcio, itrio, lantano y azufre. ¿Qué es lo que se ha observado? Aquí les presento predicciones tanto teóricas como experimentos. En el caso del lantano es en el que más se ha experimentado haciendo aleaciones. En verdecito es la clase de grupos ternarios que podrían ser como dopaje electrónico, y en violeta los que serían como dopaje con huecos. En general no hay una tendencia.
algo que te diga si voy a dopar con tal clase de material, me va a dar una temperatura mucho más grande. Por ejemplo, si dopo con electrones, los sistemas con calcio, me puede dar o más grande o más pequeña. No hay una relación así precisa de una receta o algo que te diga, una guía, algo que te diga, tienes que ir por este caminito para encontrar un mejor sistema. Con un mejor sistema me refiero a que hay dos posibilidades. Una, mantienes la presión, pero subes la temperatura crítica, o mantienes la misma temperatura crítica, pero bajas la presión hidrostática, que en ese caso, de hecho, ese sería el mejor de los casos para aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, no hay como una receta. Hay unos casos aislados, como el sistema con litio, magnesio e hidrógeno, que presentan temperaturas críticas muy, muy, muy elevadas. Sin embargo, la predicción es que eso va a ser, se logra únicamente a presiones por arriba de los 300 gigapascales. Esas presiones son gigantescas prácticamente y muy difíciles, tanto experimentales, y ya para poder pensar en una aplicación tecnológica, pues también son irreales. O hay el lado extremo, como las predicciones que se hacen en el sistema ternario de lantano, bario, hidrógeno, en los cuales que son dinámicamente estables a presiones muy bajas, por abajo de los 100 gigapascales, pero con el pequeño problema de que la temperatura crítica es muy baja comparada con estos materiales, es del orden de los 100 Kelvin. Y bueno, un problema muy, muy grande ya experimentalmente es determinar la estequiometría. En un sistema binario, las vacancias son un gran problema. Porque en experimento, básicamente, lo que se hace es utilizar difracción de rayos X. La difracción de rayos X únicamente puedes ver los átomos pesados, que te ayudan a determinar, por ejemplo, que si se trata de un sistema cúbico, hexagonal, tetragonal, pero no puedes ver dónde están las posiciones de los hidrógenos o los nitrógenos. Entonces, lo siguiente que se hace una vez que sabes que se trata de, por ejemplo, de un sistema cúbico, es usar espectroscopía Raman. La espectroscopía Raman, en este caso, sí te da alguna información de cómo es, si hay hidrógenos y en qué posibles posiciones. Esto usando, si conoces la simetría del sistema, puedes asociar algunos picos en la espectroscopía Raman, a determinadas posiciones de los hidrógenos. Sin embargo, siempre ven algo que no cuadra, y eso se presume que sea más relacionado con las vacancias. En realidad, lo que se ha estado observando experimentalmente, o lo que a los resultados, a las conclusiones que se han llegado, es que prácticamente es imposible determinar la estequiometría exacta de los materiales a altas presiones. En este caso, lo más que puedes llegar a decir es que se trata, por ejemplo, en el caso del lantano, es algo que se manejaba mucho, que tendría que ser lantano 10 más menos alguna cantidad pequeña. Esto es, hay vacantes. ¿Por qué son importantes las vacancias? Teóricamente, las vacancias te ayudan a estabilizar el sistema. Como se sabe, teóricamente los hidruros metálicos son altamente anarmónicos, o tienen una energía del zero point energy muy alta. Presentan fonones muy anarmónicos, y eso hace que sean dinámicamente, no sean estables. Sin embargo, algo que se ha observado es que las vacancias te ayudan a estabilizar el sistema. Y por otro lado está el pequeño problema de la reproducibilidad. Muchos de los problemas que tienen estos materiales es cómo los reproduces experimentalmente, para confirmar que
que es real la superconductividad que tú estás observando. Es importante que otros grupos, otros laboratorios puedan reproducir el experimento. Y en lo que se ha visto en los hidruros metálicos, cuando se habla de que el hidruro de azufre se pudo reproducir, es entre comillas, se reprodujo, o lo que se pudo observar es que había superconductividad, pero nunca se ha podido observar que sea la misma temperatura crítica a la misma presión. Y esto principalmente es porque la estequiometría de las muestras que logra producir, sintetizar cada laboratorio es diferente. No es así, no hay ni siquiera en sistemas binarios hay una receta específica que te ayude a determinar que tienes exactamente la misma estequiometría y que la repites n veces la cantidad que tú quieras, obtienes la estequiometría, la misma estequiometría. Eso no pasa. Yo cuando veo los experimentos, cuando realizan los experimentos de catálisis, es más del lado de química, no de física, y para mí es casi como alquimia. O sea, digo, no manches, ¿cómo le hacen? Es algo bien raro. Por otro lado, del lado teórico, trabajar con vacancias es bien complicado por varias razones. La mejor forma de trabajar con las vacantes o con defectos es hacer cálculos de superceldas. Sin embargo, un cálculo de supercelda, dependiendo del tamaño el número de celdas que estés trabajando, implica mucho más tiempo y mucho más memoria RAM, en general mucho más recursos computacionales. Y otra cosa muy importante es si la red se distorsionó. Lo más intuitivo que puedas pensar es que si tú agregas un defecto o tienes espacios vacíos, los átomos alrededor de esos puntos se distorsionan o se muevan de sus posiciones de equilibrio. Si se mueven suficiente, vas a tener un cristal, una estructura cristalina que perdió simetría. Y trabajar con estructuras cristalinas que no son simétricas, también eso te genera un calculito que podría ser de 1 hora, 2 horas, se puede retrasar a 2 días, 3 días. Es mucha la diferencia en trabajar con sistemas ordenados, perfectamente simétricos, que con sistemas desordenados. Y bueno, ¿qué pasa con sistemas ternarios? Eso fue con sistemas binarios. ¿Qué pasa con sistemas ternarios? Pues básicamente es imposible. No hay forma de determinar la estequiometría exacta de los materiales. Y eso es en gran parte, por lo cual ha sido imposible reproducir este par de artículos. Bueno, este es bastante nuevo. Este es un poquito más viejo, y si hay un artículo que pudo reproducir en cierta forma la superconductividad en este sistema, aunque en presiones mucho más bajas y temperaturas críticas mucho más bajas también. Pero bueno, la cosa es, simplemente si no conoces la estequiometría del sistema que tú observaste en el laboratorio, es casi imposible que otros grupos lo puedan reproducir. Y esto es básicamente lo que ha pasado con este par de artículos. Y bueno, como les comentaba anteriormente, hice un comentario, para mí ya no es tan importante el estudio de la temperatura crítica. La temperatura crítica académicamente es genial. Probablemente si encuentras temperatura crítica a condiciones ambientales, te ganes un premio Nobel y mucho reconocimiento internacional, qué bonito, ¿no? Pero para mí personalmente es más un reto teórico trabajar con los campos o bueno, en general la respuesta de los materiales a campos magnéticos externos. Es algo que casi nadie hace. Si buscan los artículos del
de hidruros metálicos es casi imposible que encuentren un artículo teórico que se meta a ese tipo de cálculos. Y bueno, fue lo que hicimos con Omar recientemente. Otra cosa, ya para aplicaciones tecnológicas reales, más que la temperatura crítica, los parámetros que realmente importan son los campos magnéticos críticos y la densidad de corriente, las longitudes de penetración. Es lo que necesitas para diseñar y producir materiales que tengan aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, para producir campos magnéticos extremadamente grandes. Y bueno, es aquí donde ya esto aterriza más en la compañía. Ahorita el objetivo de la compañía no es pensar tanto en temperatura crítica, bueno, superconductores a temperatura ambiente. Estamos buscando más la idea de tener materiales que tengan una temperatura, bueno, un campo crítico, magnético crítico muy alto a temperaturas muy altas. ¿Por qué? En la práctica creo que hay miles de compuestos que son superconductores de toda clase, convencionales, no convencionales, cupratos basados en hierro, de todos. Sin embargo, allá en la práctica son muy pocos los materiales superconductores que realmente tienen una aplicación tecnológica. Los más usados son el niobio 3 estaño y el dibromuro de magnesio. Ambos tienen temperaturas críticas muy pequeñas, pero tecnológicamente o en la industria la temperatura no es tanto el problema. Puedes usar helio, básicamente helio líquido, para bajar la temperatura a casi a cero absoluto. Entonces, ese no es el problema son los campos magnéticos y si tienen las condiciones necesarias para poderlos utilizar en una aplicación tecnológica. ¿Cuál es el problema? Tú dices, pues usamos helio. El problema es que el helio es increíblemente costoso. Aquí en la compañía compran unos tanques gigantes de nitrógeno líquido, que es otro material, otro refrigerante que puedes utilizar, y nomás han comprado una vez un tanque gigante de estos de helio líquido. Casi no lo usan, lo tienen casi con candado, porque la diferencia en el precio es desorbitante. Una disculpa, se volvió a perder la conexión. ¿Listo? Bueno, mientras se conecta Sergio, andando... Ahí está. Sergio se volvió a perder otra vez. Ya. Entonces, si pudieras proyectar la... Ya estoy en eso ando. Listo. ¿Dónde me quedé? Aquí, mero. Aquí, bueno, ok. Un ejemplo es el litrio con 6 hidrógenos. Tiene un campo magnético crítico superior muy alto, del orden de 140 teslas. Y bueno, la cosa es que a 200 Kelvin, el campo magnético superior es del orden de 20, de 20 teslas, mucho más alto que el que tiene el niobio 3 estaño. En el caso del hidruro de lantano, el campo crítico es mucho más alto, es el del orden a esta misma temperatura es del orden de 40 teslas. Ese es el objetivo en sí de la empresa, trabajar con los campos magnéticos a estas temperaturas. 200 Kelvin es algo
muchísimo más barato que usar helio o incluso nitrógeno líquido. Por ejemplo, en los laboratorios de microbiología en los que hay en México, por ejemplo, mi esposa trabaja en un laboratorio de microbiología, tienen usan un refrigerador comercial, bueno, comercial para aplicaciones de laboratorios, que baja hasta 200 Kelvin. Esto es decir, llegar a estas temperaturas es relativamente fácil y barato. Y si podemos aprovechar eso, podríamos tener superconductores realmente baratos y bueno, poderlo aplicarlos a tecnologías ya más realistas. Y ya, bueno, eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Entonces, agradecemos a Sergio su participación. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de aquí del auditorio antes de pasar a la parte virtual. ¿Dudas? Ok. Entonces, no sé si alguien conectado en línea tenga alguna pregunta o duda para Sergio. Ok, adelante, Aura. Hola, buenas tardes. Em, muchas, Hola. muchas gracias, Sergio. Súper interesante. Yo nada más quería preguntarte como que un poquito, sin darnos detalles obviamente de tu trabajo, ¿qué haces tú, digamos, en esta empresa en la búsqueda de estos materiales? Por lo que veo, usas simulaciones, ¿verdad? De FT. Sí, así es. Aquí la peculiaridad de esta empresa es, de hecho somos ahorita muy pocos empleados, es que todos los empleados éramos científicos que nos dedicábamos al estudio de materiales superconductores, ya sea experimental o teórico. En mi caso, de hecho, yo soy el único teórico. Este, el, el- el- Básicamente en el proceso de síntesis hay un problema muy grande. Es casi imposible actualmente con la tecnología que están usando producir muestras que sean cristalinas puras. Por lo general lo que encuentran es muestras policristalinas. Y como te digo, no tienen una idea así acertada de cuál es la estequiometría. Entonces mi trabajo aquí consiste es como hacer simulaciones con diferentes estequiometrías y poder ayudarles a determinar cuál es la estequiometría y cuál es la temperatura crítica si es que machean el experimento y la simulación, para tener una idea de cómo caracterizar los materiales que están produciendo experimentalmente. Esa básicamente es mi función aquí. Okay. Bueno, el pan de cada día pues es DFT y Migdal Eliezer. Ya, qué interesante. Y una preguntita más de lo que acabas de decir. Por ejemplo, para un sistema que ellos estén sintetizando, ¿se generan muchas posibilidades al momento de hacer las simulaciones? ¿O No, tienes que tomar decisiones, por así decirlo, de, bueno, creo que va por aquí y obviamente tengo que ir descartando y no sé? sí, en cierta forma sí. O sea, tengo la ventaja de que tengo aquí los experimentales y me dicen, por ejemplo, sintetizan un material. Aquí mismo en la empresa tienen un microscopio de transmisión electrónica y uno de rayos X. Entonces ya tienen más o menos caracterizado qué tipo de estructura cristalina es la que están obteniendo en el experimento. Saben que están utilizando hidrógeno y algún otro material. Entonces eso ya reduce mucho las posibilidades. Perfecto, muchísimas gracias y felicitaciones también. Gracias. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta en línea para Sergio. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Oye, al final se me fue el audio y no escuché la última parte, pero estabas hablando de que el problema no es la temperatura, sino el campo magnético.
para las aplicaciones. ¿Qué tipo de aplicaciones tienen en mente al mediano plazo o al corto plazo? A mediano plazo la idea es producir materiales que podamos, que sean más útiles para producir campos magnéticos muy altos. Aquí en Rochester, la empresa estaba ubicada en Rochester. En la Universidad de Rochester hay uno de los grupos que trabaja directamente diseñando un reactor de fisión nuclear. Es donde principalmente tendríamos una ventaja, se podría decir, porque para los procesos de fisión nuclear necesitan generar campos magnéticos muy, muy potentes para atrapar el plasma. Ese es como que el objetivo ni tan, o sea, corto plazo en el sentido de que unos 2, 3 años, ¿no? No es así de meses. Wow. Oye, perdón. Ajá. Y para este tipo de aplicación, ¿es un cable o un bulk? Digo, aquí yo trabajo en las aplicaciones y usamos o bulks, al menos de alta temperatura crítica, son bulks o cables, ¿no? No, ahorita todavía no. La empresa tiene 1 año que se fundó. Ahorita no estamos en ese punto de ya producir materiales específicos. Ahorita lo que se está realizando es más bien como síntesis y caracterización de materiales. Antes de escoger uno en específico, se tiene que tener así como una gama de materiales caracterizados para ya entonces ya pasar al siguiente paso, que ya es la producción en aplicaciones realistas. Pero ahorita apenas estamos así como síntesis de varios materiales para tener así como una oferta de materiales para ofrecer. Ok. Ya, perdón, es que cuando yo me refería a bulks o a cables era simplemente si este tipo, ya, déjame plantear otra vez mi pregunta, si este tipo de superconductores, los hidruros, favorecen la producción de cables o favorecen la producción de bulks. Los bulks son como placas, o sea, no sé, masas, no sé, bulks, donde atrapas campo magnético, tienes ahí campo magnético atrapado, ¿no? No, ahorita no se tiene, no sabemos todavía eso. Okay. Ahorita únicamente estamos tratando de producirlo. El problema es la presión. Ahorita, porque los hidruros ya son de campos magnéticos muy altos. El problema es cómo bajamos la presión. Ahorita están trabajando con sistemas que tienen presiones relativamente muy bajas, del orden de 3 gigapascales. Trabajan a 3 gigapascales y con temperaturas críticas muy, muy altas, del orden de 240 Kelvin. Pero todavía es a nivel experimental. Estos materiales se sintetizan en un DAC, en un Diamond Annealed Cell. Ok, ya. Y son muestras muy, muy pequeñas. Me imagino. Okay. Muy pequeñas. Todavía no estamos así como en el paso de ya hacer algo más grande para meterlo a producción industrial. No, todavía no. Ok. Vale. Muchas gracias por tu respuesta y por tu presentación. Okay, gracias. Una última pregunta de Edith. Si pudiera hacer algo breve, Edith, te lo agradecemos. Adelante. Gracias, buenas tardes. Únicamente es para preguntarle si tuviera usted algún correo en el que pudiéramos contactarlo para futuro, no sé, igual trabajo o demás. Sí. Sí, lo que podemos hacer es al final de la sesión, al final de las 3 sesiones de la escuela, se va a publicar en la página de la Escuela de Superconductividad los datos de contacto de los speakers y también sus charlas en un link de YouTube. Sí. De acuerdo, muchas gracias. No de nada. Bueno, pues agradecemos nuevamente a Sergio por su charla.